Firmé registros sabiendo que los números ya no protegían a nadie. Mis superiores veían totales, yo veía vehículos inmóviles y rutas que se cerraban. Ajusté recursos sin órdenes claras, sosteniendo un sector mientras otros quedaban expuestos. Cuando el sistema miró, el costo ya estaba repartido y nadie lo reclamó. En la primavera de 1943, el frente del Mediterráneo se encontraba en una fase de transición. Tras los desembarcos aliados en el norte de África y la progresiva retirada de las fuerzas del Eje, la atención estratégica se desplazaba hacia el sur de Europa. Italia, aún aliada de Alemania, mostraba signos de desgaste material y moral. En ese contexto, las líneas de abastecimiento adquirieron una importancia que rara vez aparecía en los comunicados oficiales, pero que condicionaba cada operación terrestre, aérea y naval. A mediados de abril, en la costa oriental del Adriático, el puerto de Bari funcionaba como un nodo secundario de apoyo logístico. No era un puerto principal ni un centro de decisión estratégica. Su papel consistía en recibir cargamentos, redistribuirlos hacia depósitos interiores y mantener un flujo constante de suministros básicos para unidades desplegadas en sectores considerados de bajo riesgo operativo. Munición ligera, repuestos mecánicos, combustible en bidones y material sanitario pasaban por sus muelles con una regularidad que, al menos en los informes, parecía suficiente. La situación general en el frente italiano aún no había alcanzado el nivel de presión que se vería meses después. Las operaciones eran limitadas, los movimientos lentos y las prioridades estaban claramente establecidas desde niveles superiores de mando. En ese marco, los puertos secundarios como Bari operaban bajo rutinas estandarizadas, con escaso margen para la improvisación y una dependencia casi total de los calendarios establecidos por los servicios centrales de transporte. Entre el personal asignado al área logística se encontraba un suboficial del cuerpo de intendencia, destinado allí desde finales de 1942. Su función no implicaba decisiones estratégicas ni contacto directo con el combate. Era responsable de supervisar el registro de entradas y salidas de material en uno de los depósitos intermedios situados a pocos kilómetros del puerto. Su trabajo consistía en revisar albaranes, comprobar cantidades, firmar recepciones y elevar informes semanales sobre el estado de las existencias. La rutina diaria comenzaba temprano. Cada mañana, antes de que el calor se hiciera notar, recorría las instalaciones junto a un pequeño equipo de soldados auxiliares. Las naves eran estructuras simples, adaptadas de antiguos almacenes comerciales. No contaban con sistemas avanzados de conservación ni con maquinaria moderna. La mayor parte del trabajo se realizaba de forma manual, apoyado en listas mecanografiadas y sellos oficiales. En las primeras semanas de abril, los registros mostraban una estabilidad aparente. Las cifras cuadraban dentro de los márgenes aceptados y los envíos programados salían según lo previsto. Sin embargo, a medida que se acumulaban los partes diarios, comenzaron a aparecer pequeñas discrepancias. Nada alarmante. Cajas con precintos dañados, bidones con pérdidas mínimas, retrasos de 1 o 2 días en la llegada de determinados lotes. Eran incidencias comunes en tiempos de guerra y, según los manuales, no justificaban acciones extraordinarias. El suboficial anotó esas irregularidades siguiendo el procedimiento habitual. En los formularios se indicaba el tipo de material afectado, la cantidad estimada y la posible causa. En la mayoría de los casos se atribuía a daños durante el transporte o manipulación previa al embarque. Los documentos se archivaban y se enviaba una copia al departamento correspondiente. No se esperaba respuesta inmediata, y rara vez la había. El problema comenzó a adquirir otra dimensión cuando las discrepancias dejaron de ser aisladas. A finales de abril, varios envíos consecutivos de repuestos para vehículos ligeros llegaron incompletos. Las faltas no eran grandes en términos absolutos, pero afectaban a piezas específicas, filtros, correas, pequeños componentes sin los cuales un motor quedaba inoperativo. El impacto no era inmediato, pero se acumulaba en los talleres de campaña que dependían de esos suministros. En los informes semanales, el suboficial señaló el patrón emergente. No utilizó un lenguaje alarmista. Se limitó a describir la repetición de incidencias y la concentración en ciertos tipos de material. Desde el punto de vista administrativo, el informe cumplía con todas las normas. Fue enviado por la cadena habitual y registrado sin observaciones adicionales. En el entorno del depósito, la percepción era distinta.
Los mecánicos de las unidades cercanas comenzaron a retrasar reparaciones por falta de piezas. Los conductores recibían órdenes de mantener vehículos en uso más allá de los intervalos recomendados. El combustible seguía llegando, pero la capacidad de mantener la flota en condiciones óptimas empezaba a resentirse. Aún así, nadie hablaba de crisis. El sector no estaba bajo presión directa y las operaciones previstas no requerían movimientos rápidos. La estructura logística estaba diseñada para absorber pequeñas pérdidas. Los cálculos incluían márgenes que, en teoría, garantizaban la continuidad del servicio incluso con incidencias moderadas. Sin embargo, esos márgenes dependían de la diversidad de suministros y de la posibilidad de sustitución. Cuando las faltas se concentraban en componentes específicos, el sistema perdía flexibilidad. El suboficial intentó contrastar la información con otros depósitos de la zona. A través de contactos informales, supo que situaciones similares se estaban dando en puntos distintos, aunque no de forma uniforme. Algunos almacenes no reportaban problemas. Otros mencionaban retrasos parecidos. No existía un canal directo para coordinar ese tipo de observaciones a nivel local. Cada instalación informaba por separado y esperaba instrucciones desde niveles superiores. A principios de mayo, una inspección rutinaria de un convoy reveló un detalle adicional. Varias cajas etiquetadas como completas mostraban signos de haber sido abiertas y cerradas de nuevo. Los precintos no coincidían con los modelos habituales y las marcas de inventario estaban parcialmente borradas. El suboficial ordenó una comprobación más exhaustiva dentro de sus competencias. El resultado confirmó la falta de material, aunque no permitió determinar en qué punto de la cadena se había producido. El procedimiento exigía elevar un parte de incidencia. Se redactó con precisión, incluyendo números de lote y fechas. El documento fue enviado al mando logístico regional. De nuevo, no hubo respuesta inmediata. En la práctica, la prioridad seguía centrada en otros frentes y en operaciones de mayor visibilidad. Bari y sus depósitos asociados continuaban siendo considerados un sector estable. Mientras tanto, las consecuencias comenzaban a manifestarse de forma indirecta. Unidades destinadas en el interior tuvieron que redistribuir vehículos operativos para cubrir carencias puntuales. Se redujeron patrullas de rutina y se ajustaron calendarios de entrenamiento. Eran medidas menores, adoptadas a nivel local, que no figuraban en los informes estratégicos. El suboficial observaba esa evolución con una mezcla de atención profesional y preocupación contenida. Su formación le indicaba que los problemas logísticos rara vez se resolvían solos, pero también sabía que exceder su ámbito de actuación podía interpretarse como una interferencia innecesaria. La doctrina insistía en la disciplina del procedimiento y en la confianza en la estructura jerárquica. A mediados de mayo, los registros mostraban una situación clara. Las existencias de ciertos repuestos críticos estaban por debajo de lo previsto para las semanas siguientes. Si el flujo no se corregía, el impacto sería mayor. Sin embargo, en los documentos oficiales, el depósito seguía figurando como plenamente operativo. Las cifras globales ocultaban las carencias específicas. El contexto general del frente no invitaba a decisiones urgentes. Las operaciones previstas eran limitadas, y el sector seguía siendo considerado secundario. Esa percepción influyó en la forma en que se interpretaron los informes. No hubo órdenes de revisión amplia ni de ajuste inmediato en los envíos. En ese punto, el suboficial concluyó su parte semanal y lo remitió según lo establecido. El trabajo continuó al día siguiente con la misma rutina: inspecciones, registros y firmas. La cadena logística seguía funcionando, aunque con una tensión invisible para quienes solo observaban los totales. El desarrollo de los acontecimientos aún no había alcanzado un punto de inflexión. Las señales estaban ahí, dispersas en formularios y almacenes, pero no habían sido integradas en una evaluación conjunta. El sistema seguía avanzando, apoyado en supuestos de estabilidad que empezaban a perder vigencia. En las semanas siguientes, la acumulación de incidencias comenzó a reflejarse con mayor claridad en el funcionamiento cotidiano de las unidades dependientes del eje logístico de Bari. A finales de mayo de 1943, los informes internos ya no hablaban únicamente de faltas puntuales, sino de retrasos sistemáticos en la reposición de material específico. La situación no había cambiado de forma brusca, pero la repetición constante convertía a un problema administrativo en una limitación operativa. El depósito intermedio, donde trabajaba el suboficial, mantenía, en términos generales, un volumen de existencias aceptable. Sin embargo,
La distribución interna revelaba un desequilibrio creciente. Se acumulaban ciertos tipos de munición que apenas se utilizaban en ese sector, mientras escaseaban piezas mecánicas esenciales para vehículos de transporte y enlace. Esa asimetría no figuraba en los resúmenes globales, centrados en toneladas totales y número de envíos completados. Las unidades de mantenimiento comenzaron a remitir solicitudes urgentes fuera del calendario habitual. No se trataba de demandas excepcionales, sino de peticiones para cubrir necesidades básicas que, en condiciones normales, se resolvían de forma automática. El suboficial recibió copias de algunas de esas solicitudes y pudo constatar que procedían de sectores distintos, lo que indicaba un problema de alcance más amplio. La respuesta oficial seguía siendo limitada. Desde el mando regional se recomendaba optimizar el uso de recursos disponibles y priorizar reparaciones esenciales. Las instrucciones no incluían cambios en las rutas de suministro ni revisiones de los procesos de control. La interpretación dominante era que las dificultades eran temporales y atribuibles a la carga general del sistema logístico en el Mediterráneo. En el terreno, esa interpretación chocaba con la realidad diaria. Los convoyes que llegaban al puerto mantenían una frecuencia similar, pero el contenido no siempre coincidía con las necesidades declaradas. En algunos casos se recibían partidas completas de material que no habían sido solicitadas con urgencia, mientras que otras, marcadas como prioritarias, se retrasaban sin explicación. El sistema de prioridades, diseñado para funcionar a gran escala, no se ajustaba bien a las particularidades del sector. El suboficial intentó, dentro de sus posibilidades, reorganizar la distribución interna, se revisaron existencias en depósitos cercanos y se realizaron intercambios informales entre unidades, siempre documentados de manera mínima para no alterar los registros oficiales. Estas medidas permitieron aliviar algunos cuellos de botella, pero no resolvían el origen del problema. Cada ajuste local generaba nuevas carencias en otro punto. A principios de junio, una serie de averías en vehículos de transporte obligó a reducir el número de convoyes internos. No se trataba de pérdidas en combate ni de sabotajes, sino de fallos mecánicos acumulados. La falta de repuestos adecuados prolongaba las reparaciones más allá de lo previsto. Como consecuencia, algunos envíos tardaban más en llegar a su destino final, creando un efecto en cadena difícil de cuantificar. Los informes de situación empezaron a reflejar un lenguaje más cauteloso. Sin emplear términos alarmantes, se mencionaban limitaciones temporales y ajustes en la planificación. Sin embargo, a nivel doctrinal, la confianza en la capacidad del sistema seguía intacta. La experiencia previa indicaba que las redes logísticas podían absorber tensiones similares sin consecuencias significativas. La discrepancia entre doctrina y experiencia práctica se hizo evidente durante una reunión de coordinación celebrada en el área portuaria. Representantes de varias unidades expusieron dificultades similares, aunque cada una desde su propia perspectiva. No hubo una conclusión clara ni una decisión conjunta. Se acordó remitir observaciones adicionales por los canales establecidos y esperar instrucciones. Para el suboficial, esa reunión confirmó una percepción que se había ido formando de manera gradual. El problema no era un fallo aislado, sino una suma de pequeñas disfunciones que el sistema no estaba detectando como un todo. Sin embargo, su posición no le permitía plantear esa evaluación de forma directa. La estructura jerárquica y la separación estricta de competencias limitaban la capacidad de iniciativa individual. Mientras tanto, el frente considerado secundario comenzaba a experimentar cambios sutiles. El aumento de la actividad aérea aliada en otras zonas obligaba a redistribuir recursos defensivos. Algunas unidades recibieron órdenes de desplazamiento parcial, lo que incrementó la presión sobre el transporte disponible. Cada movimiento adicional dependía de vehículos cuya operatividad ya estaba comprometida. Las pérdidas seguían siendo escasas y no había enfrentamientos de gran envergadura en ese sector. Precisamente por ello, las dificultades logísticas pasaban desapercibidas en los niveles superiores. La atención se centraba en frentes donde la situación era más visible y urgente. Bai continuaba siendo, en los mapas estratégicos, un punto de apoyo estable. A mediados de junio, los registros del depósito mostraban que ciertos componentes críticos no se repondrían a tiempo para cubrir las necesidades previstas para el mes siguiente. El suboficial lo señaló en su informe con mayor precisión técnica, detallando posibles consecuencias operativas.
El documento fue enviado y archivado. No hubo indicación de que se hubiera evaluado de forma prioritaria. En el día a día, la tensión aumentaba de manera silenciosa. Los responsables locales tomaban decisiones pequeñas pero constantes para mantener el funcionamiento básico. Se alargaban turnos de trabajo, se reutilizaban piezas siempre que era posible y se aplazaban tareas no esenciales. Ninguna de estas medidas figuraba como una desviación grave, pero juntas indicaban un sistema operando al límite de su margen previsto. El contraste entre los partes oficiales y la realidad operativa se hacía cada vez más evidente para quienes trabajaban en la cadena logística. Aún así, no existía un punto claro en el que esa tensión se transformara en una crisis reconocida. El problema seguía avanzando de forma gradual, acumulativa, sin un episodio concreto que obligara a una respuesta inmediata. Al finalizar junio de 1943, el frente secundario mantenía su estabilidad aparente. Bajo esa superficie, la red de suministro mostraba signos de desgaste que ya no podían considerarse anecdóticos. La diferencia entre lo que se asumía desde arriba y lo que se vivía en el terreno comenzaba a ampliarse, preparando el escenario para decisiones que aún no habían sido tomadas. A comienzos de julio de 1943, el contexto operativo del sector adriático experimentó un cambio perceptible, aunque todavía limitado. Las noticias procedentes de otros frentes indicaban un aumento de la presión aliada en el Mediterráneo, y aunque Bari seguía sin ser un objetivo principal, el volumen de actividad asociado a la retaguardia comenzó a crecer. Más personal en tránsito, más vehículos en circulación y una demanda logística ligeramente superior pusieron de manifiesto debilidades que hasta entonces habían podido ser contenidas. En el depósito intermedio, el suboficial observó que las medidas de ajuste aplicadas en semanas anteriores ya no bastaban. Las existencias críticas habían descendido a niveles que comprometían la capacidad de respuesta ante incidencias imprevistas. La falta de determinados repuestos obligaba a tomar decisiones que se alejaban de los procedimientos estándar. Se autorizaban reparaciones parciales, se canibalizaban vehículos inmovilizados y se prolongaba el uso de material por encima de los límites recomendados. Estas prácticas no eran excepcionales en tiempo de guerra, pero estaban concebidas como soluciones temporales. En este caso comenzaban a convertirse en la norma. El suboficial documentó cada una de ellas con el mayor rigor posible, consciente de que cualquier desviación debía quedar registrada. Sin embargo, la documentación no alteraba el hecho de que el sistema estaba operando fuera de sus parámetros previstos. El punto de inflexión llegó con una solicitud urgente procedente de una unidad de enlace destacada en el interior. Se requerían varios vehículos operativos para un desplazamiento inmediato relacionado con un reajuste de posiciones defensivas. La petición no era extraordinaria, pero coincidía con un momento en que la flota disponible estaba especialmente limitada. Tras revisar las opciones, el suboficial comprobó que no era posible cumplirlas sin afectar a otras unidades. La decisión formal correspondía a un oficial superior, pero la información inicial pasaba por el depósito. El suboficial preparó un informe detallado, señalando las limitaciones y las posibles consecuencias de retrasar la respuesta. El documento fue transmitido con la indicación de prioridad operativa. La respuesta tardó más de lo habitual, reflejo de la carga administrativa acumulada en los niveles intermedios de mando. Mientras tanto, la presión aumentaba. Los responsables locales solicitaron soluciones inmediatas. En ausencia de instrucciones claras, se recurrió a una evaluación práctica de la situación. El suboficial, basándose en su conocimiento detallado de las existencias y del estado real de los vehículos, propuso una redistribución que no figuraba en los planes oficiales. Consistía en concentrar los recursos disponibles en un número reducido de unidades, dejando a otras con capacidades mínimas durante un periodo limitado. La propuesta implicaba un riesgo administrativo. Alterar la asignación prevista podía generar discrepancias en los registros y posibles responsabilidades posteriores. Sin embargo, desde el punto de vista operativo, permitía cumplir la solicitud urgente sin paralizar completamente otros sectores. Tras una breve consulta informal con un oficial de mantenimiento, el suboficial presentó la opción como una recomendación técnica, no como una iniciativa personal. La autorización llegó de manera tácita. No hubo una orden escrita detallada, sino una indicación verbal de proceder según criterio local. Esa ambigüedad reflejaba la distancia entre la doctrina y la realidad. El sistema delegaba una decisión que, en teoría, no debía tomarse a ese nivel.
El suboficial asumió la responsabilidad de coordinar la redistribución. La ejecución reveló nuevas dificultades. Algunos vehículos asignados resultaron no estar en condiciones operativas reales, a pesar de figurar como disponibles en los registros. Las inspecciones previas habían sido superficiales debido a la falta de tiempo y personal. Fue necesario improvisar reparaciones de último momento, utilizando piezas recuperadas de otros equipos. Cada solución añadía un grado más de complejidad y riesgo. Finalmente, el convoy pudo salir con retraso, pero en condiciones aceptables. El éxito inmediato de la operación no ocultaba el hecho de que se había logrado a costa de agotar aún más los recursos del sistema. Las unidades que se dieron material quedaron con capacidades reducidas, confiando en una reposición que, según los datos disponibles, no llegaría a corto plazo. En los días siguientes, el suboficial revisó los registros y constató que la situación global había empeorado. La redistribución había resuelto un problema concreto, pero había amplificado otros. Los informes enviados reflejaban ahora una dependencia crítica de decisiones locales para mantener la operatividad mínima. La línea entre gestión ordinaria e improvisación se había difuminado. La tensión comenzó a ser también personal. Aunque no estaba expuesto al combate directo, el suboficial era consciente de que cada decisión tenía consecuencias para hombres y unidades concretas. La responsabilidad, hasta entonces diluida en procedimientos y formularios, adquiría un carácter más inmediato. La falta de respuestas claras desde niveles superiores reforzaba esa sensación. A mediados de julio, nuevas solicitudes urgentes llegaron al depósito. El patrón se repetía: demandas legítimas, recursos insuficientes y necesidad de ajustes no previstos. La acumulación de decisiones de este tipo indicaba que el problema ya no podía considerarse transitorio. Sin embargo, aún no había una intervención estructural que abordara el origen de las disfunciones. El frente secundario seguía sin protagonizar grandes titulares. Precisamente por ello, las tensiones logísticas continuaban desarrollándose al margen de la atención estratégica. El sistema avanzaba apoyado en soluciones parciales y en la iniciativa de personal intermedio, una situación que no podía mantenerse indefinidamente sin consecuencias más amplias. En ese punto, la gestión diaria dejó de ser una mera aplicación de normas y se convirtió en un ejercicio constante de evaluación de riesgos. El suboficial comprendía que cada ajuste acercaba al sistema a un límite difícil de definir, pero real. La fase de observación había quedado atrás. Ahora, las decisiones tenían un peso distinto y un margen de error cada vez menor. A finales de julio de 1943, las consecuencias acumuladas de las decisiones tomadas en el ámbito local comenzaron a hacerse visibles más allá del circuito inmediato del depósito. El frente secundario, hasta entonces considerado estable, empezó a mostrar señales de fragilidad operativa. No se trataba de derrotas ni de enfrentamientos directos de gran escala, sino de limitaciones prácticas que afectaban a la capacidad de maniobra y de respuesta. Las unidades que habían cedido material semanas antes seguían operando con medios reducidos. Las reposiciones prometidas no habían llegado, o lo habían hecho de forma parcial y con retrasos significativos. En los informes oficiales, estas carencias aparecían diluidas entre otros factores, pero en el terreno se traducían en decisiones concretas: rutas que no se cubrían, patrullas que se acortaban y movimientos que se posponían. El mando regional empezó a recibir informes contradictorios. Por un lado, los resúmenes logísticos seguían indicando volúmenes globales aceptables. Por otro, los partes operativos mencionaban dificultades crecientes para cumplir tareas básicas. La discrepancia obligó a solicitar aclaraciones. Se iniciaron revisiones de documentación y se pidieron explicaciones sobre ciertas desviaciones en la asignación de recursos. El suboficial fue requerido para aportar detalles sobre los ajustes realizados en el depósito. La solicitud no tenía un tono acusatorio, pero dejaba claro que las decisiones locales estaban siendo examinadas con mayor atención. Se le pidió justificar por escrito las redistribuciones y explicar por qué se habían apartado de los planes originales. La respuesta debía ceñirse a hechos verificables y a necesidades operativas inmediatas. La preparación de ese informe puso de manifiesto una dificultad estructural. Muchas de las decisiones se habían tomado bajo autorización verbal o implícita, sin órdenes formales que las respaldaran plenamente. Desde el punto de vista administrativo,
Eso situaba la responsabilidad en un terreno ambiguo. El suboficial optó por una exposición detallada y cronológica, apoyada en registros, solicitudes recibidas y estado real de los recursos en cada momento. Mientras el proceso administrativo avanzaba, la situación en el frente continuaba evolucionando. Un reajuste de posiciones ordenado a nivel superior incrementó la demanda de transporte y coordinación en el sector. El impacto logístico fue inmediato. Las limitaciones existentes se hicieron más evidentes y afectaron a unidades que hasta entonces no habían experimentado problemas significativos. En ese contexto, algunas de las decisiones locales adoptadas semanas atrás demostraron haber tenido efectos indirectos importantes. La concentración temporal de recursos en determinados puntos permitió sostener movimientos clave, pero dejó otros sectores en una situación de vulnerabilidad que ahora se manifestaba con mayor claridad. El equilibrio era frágil y dependía de factores que escapaban al control del personal intermedio. El mando respondió con medidas correctivas parciales. Se ordenaron inspecciones adicionales. Se redistribuyeron convoyes y se revisaron prioridades. Sin embargo, estas acciones se implementaron con retraso respecto a la evolución real de los acontecimientos. El sistema reaccionaba, pero lo hacía siguiendo un ritmo administrativo que no siempre coincidía con las necesidades operativas. Para el suboficial, esta fase supuso un cambio en la naturaleza de su trabajo. La atención ya no se centraba únicamente en gestionar carencias, sino en responder a cuestionamientos formales. Cada documento ha adquirido una importancia mayor no solo por su contenido, sino por las implicaciones de responsabilidad. La tensión aumentó, aunque se mantuvo dentro de los márgenes de la disciplina profesional. Las revisiones no identificaron un único fallo grave, sino una cadena de pequeños desajustes. La conclusión provisional señalaba problemas de coordinación entre niveles, deficiencias en la identificación de prioridades y una excesiva confianza en indicadores globales. Estas observaciones coincidían, en gran medida, con lo que el personal en el terreno había experimentado desde hacía meses. Sin embargo, reconocer un problema no implicaba resolverlo de inmediato. La estructura logística era compleja y estaba sometida a presiones en múltiples frentes. Los ajustes requerían tiempo, recursos y decisiones que debían tomarse en un contexto estratégico más amplio. Mientras tanto, el frente secundario continuaba operando en condiciones limitadas. A medida que avanzaba el verano, la relación entre el depósito y el mando se volvió más formal y cautelosa. Las iniciativas locales quedaron más restringidas, y cualquier desviación debía ser aprobada explícitamente. Esta mayor supervisión redujo el margen de improvisación, pero también ralentizó la capacidad de respuesta ante problemas inmediatos. El suboficial comprendió que la fase de ajustes discretos había terminado. El sistema había tomado conciencia de las consecuencias, pero lo hacía con retraso. Las decisiones adoptadas en un contexto de urgencia ahora eran evaluadas a la luz de procedimientos y responsabilidades. El impacto de un fallo mínimo en la logística empezaba a ser reconocido, no como un incidente aislado, sino como un factor que había condicionado el funcionamiento de un frente entero durante semanas. A comienzos de agosto de 1943, el sistema logístico del sector adriático entró en una fase de normalización progresiva. No se trató de una corrección rápida ni de una intervención espectacular, sino de una serie de ajustes acumulativos impulsados desde niveles superiores de mando. La experiencia de las semanas anteriores había demostrado que la estabilidad aparente del frente secundario ocultaba vulnerabilidades que ya no podían ignorarse. Se introdujeron cambios en la forma de evaluar las existencias. Junto a los totales globales, se exigieron desgloses más detallados por tipo de material crítico. Esta modificación, aparentemente técnica, alteró la percepción del estado real de los depósitos. Componentes que antes quedaban diluidos en cifras generales pasaron a figurar como elementos de atención prioritaria. El flujo de repuestos comenzó a ajustarse de manera más precisa, aunque con la lentitud propia de un sistema en plena guerra. El puerto de Bari recibió refuerzos administrativos temporales. Personal adicional fue asignado a tareas de inspección y control y se revisaron los procedimientos de sellado y verificación de cargamentos. No se identificó un único punto de fallo intencionado, sino una combinación de prácticas deficientes, presiones de volumen y falta de seguimiento entre escalones. La conclusión oficial evitó señalar responsabilidades individuales y se centró en la necesidad de mejorar la coordinación.
En el depósito intermedio, el suboficial continuó con sus funciones habituales, ahora bajo una supervisión más estrecha. Los informes que antes se archivaban sin observaciones comenzaron a recibir respuestas, aunque no siempre inmediatas. La comunicación seguía siendo formal y jerárquica, pero mostraba una mayor atención al detalle. Las decisiones locales quedaban más encuadradas dentro de directrices claras, reduciendo el margen de ambigüedad que había caracterizado los meses anteriores. Las unidades afectadas por las carencias iniciales empezaron a recuperar capacidades de forma gradual. La llegada de repuestos permitió reactivar vehículos inmovilizados y restablecer rutinas básicas. No todas las pérdidas de eficiencia se compensaron de inmediato, pero el deterioro dejó de avanzar. El frente secundario volvió a funcionar dentro de parámetros aceptables, aunque con una conciencia distinta de sus límites reales. Desde el punto de vista institucional, el episodio no fue objeto de una revisión pública ni de un informe destacado. En un conflicto marcado por grandes operaciones y decisiones visibles, los problemas logísticos de un sector secundario no ocupaban un lugar prioritario en la memoria oficial. Sin embargo, a nivel interno, las lecciones fueron registradas y utilizadas para ajustar procedimientos en otros puntos del Mediterráneo. El suboficial no recibió reconocimiento formal por las decisiones tomadas ni sanción por las desviaciones administrativas. Su expediente reflejó el cumplimiento de funciones en un periodo complejo, sin mención explícita a los ajustes realizados. Para la estructura, había sido una pieza más en un engranaje que se había visto sometido a tensión. Para quienes trabajaron junto a él, su papel fue el de un intermediario que intentó mantener la operatividad en circunstancias adversas. Con el paso de las semanas, la intensidad de la atención sobre el depósito disminuyó. Nuevas prioridades surgieron en otros frentes y el foco estratégico se desplazó. Bari retomó su condición de nodo secundario, ahora con procedimientos algo más afinados y una experiencia reciente que influiría en la forma de interpretar futuras incidencias. El impacto real del fallo logístico inicial no se midió en grandes derrotas ni en cambios bruscos del curso de la guerra. Su efecto fue más discreto y, precisamente por ello, más representativo de cómo se desarrollaba gran parte del conflicto. Durante semanas, la capacidad de un frente entero se vio condicionada por pequeñas carencias acumuladas, por decisiones tomadas lejos del combate y por la dificultad de integrar señales dispersas en una evaluación coherente. La historia de este episodio no quedó recogida en crónicas destacadas ni en memorias de alto mando. Permaneció fragmentada en informes, registros y testimonios indirectos. Es en ese nivel, el de la gestión cotidiana y las decisiones intermedias, donde se aprecia con mayor claridad el peso de la logística en la guerra moderna. Al finalizar el verano de 1940, el sistema había absorbido el golpe y continuaba avanzando. El suboficial fue destinado meses después a otra ubicación, llevando consigo una experiencia que no figuraría en manuales, pero que reflejaba una realidad compartida por miles de hombres en funciones similares. Un fallo mínimo, casi invisible en su origen, había sido suficiente para alterar durante semanas el equilibrio de un frente considerado secundario.